En esta mesa está el secretario de Transporte de la ciudad, el ingeniero, sos vos, no, sos licenciado Guillermo Dietrich, Andrés Figueret, que es presidente o director del Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo, que es la entidad internacional que ha organizado esta muestra que estamos ofreciendo en este lugar, y Andrés Bortagaray, que es, no sé si sos el director del instituto, es de Ciudades y el Movimiento, eso es también un instituto francés. Ustedes ya me imagino que han visto este proyecto de varias ciudades, etcétera, y que realmente es una iniciativa muy interesante. Yo lo que quiero hacer es recuperar la noción que para manejar la cuestión de la sustentabilidad en nuestras ciudades necesitamos realmente una combinación bastante grande de conocimientos profundos, y el desafío es cómo logramos trabajar juntos sin simplificar al denominador común más bajo. Al contrario, quedarnos en la especialización, pero construir, digamos, los puentes analíticos, teóricos y empíricos. Y yo creo que esta muestra, y lo que he visto aquí también, lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, es bien interesante, porque la cuestión del transporte, de la sustentabilidad del transporte, realmente la están examinando de tantos ángulos distintos, ¿no es cierto? O sea, realmente abrir la variable que es transporte sustentable, etcétera, etcétera. La segunda cosa que me interesa recuperar es que es, claro, una forma de generar un espacio global, pero que se construye a partir de la especificidad de cada una de esas ciudades. No es simplemente global como que está ahí arriba, flotando sobre todo. No, es algo global que está muy arraigado en realidades complejas y gruesas, con culturas de interpretación, que es el transporte, etcétera. Lograr empezar a construir ese tipo de plataforma que reconoce la especificidad, la variabilidad, las distintas culturas en torno al transporte, en torno y a toda una serie de otras variables, ¿no?, que entran. Y construir una plataforma que es global en el sentido no de una especie de integración vertical, pero en el sentido de una cosa que se repite, se va repitiendo, pero en cada lugar con su especificidad. Entonces, esto para mí es como un inicio. Yo veo esto como un momento en una trayectoria donde finalmente hemos llegado a un punto donde podemos abrir camino en términos de un tipo de colaboración que parte no de un idealismo, digamos, tenemos que colaborar, porque eso francamente no funciona, pero parte de realidades concretas. Entonces, eso para mí realmente es extraordinario, y repito, es un punto en una trayectoria, porque realmente es abrir terreno, y ahí se colectiviza, y realmente es un proyecto que mezcla tantos mundos distintos, el mundo de la práctica, el mundo de las ciencias, etcétera, etcétera. Nosotros, especialmente en esta coyuntura de tratar de recuperar la posibilidad de la ciudad sustentable, no hemos maximizado el reconocimiento o el uso de las propiedades de multiescalaridad y ecológicas de la ciudad. La tendencia es un poco a aplanar, digamos, el concepto de la ciudad. Entonces ahí entran con mucha facilidad una serie de medidas, de intervenciones que tienen que ver con adaptar, que es muy valioso, eso no lo estoy criticando, pero adaptar y mitigar, ¿no?, reducir el daño, reducir lo negativo, que es una capacidad que tiene la ciudad de generar, no simplemente lo que pasa en el campo, bueno, algunas emisiones no, genera un nuevo espacio, que ahora es negativo, ¿no?, heat island, polución, etcétera, etcétera. Otra propuesta analítica. En la ciudad se generan epidemias, que ahora viene simplemente con valores negativos, en parte porque no estamos usando esa capacidad. O sea, hay versiones positivas. Entonces, yo hice una entrevista, llamó la entrevista, las ciudades deberían hacer epidemias positivas, ¿no? Es una manera de decirlo. Tercera propuesta, que hasta un cierto tamaño las ciudades consumen el capital natural de una manera biológica. O sea, ¿cómo la consumiría un sistema biológico? Y la diferencia es que el sistema biológico logra reproducirse, etcétera, ¿no? Pero después de un cierto tamaño,
eso ya no funciona. Lo que pasa entonces es que la ciudad es un sistema complejo que consume de manera no biológica. Entonces tenemos una realidad bastante messy, un poco desordenada, etcétera, y vamos a tener que trabajar con esa realidad. No podemos volver. En inglés la frase es go back to nature. Y el objetivo es mezclar las capacidades técnicas, científicas, etcétera, y tratar de delegar al máximo lo que ahora hacemos con cosas por ahí hechas en fábricas, químicos, etcétera. Volverlo a, digamos, la biosfera, pero de una manera que, claro, amplifica la capacidad de la biosfera, para después volver a usarlo. O sea, me imagino que algunos por lo menos habrán oído hablar de algo que se va llamando self-healing concrete. ¿Por qué le dieron un título tan largo? No sé, pero a este bacterio le encanta vivir en concrete. Y cuando vive en concrete, deposita un calcio, ¿no? Reduce los malos gases, los greenhouse gases. Además, va purificando un poco el aire en el entorno. Es como una pintura, digamos, que pones, ¿no es cierto? Ir usando lo que existe en la biosfera, pero darle un poco de, ¿no? Muchos proyectos que necesitamos lanzar, incluso la cuestión del empleo, digamos, de movilizar a la gente, se juntan en algunas de estas posibilidades. Porque la cuestión de movilizar a la gente va a ser un elemento crítico, estratégico, etcétera, etcétera, si vamos a lograr algunas de estas cosas. Que la ciudad, al fin y al cabo, es un espacio donde la ciencia no es suficiente. Pero el espacio de la ciudad es un espacio con lógicas de poder, con lógicas de conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo usar? Es en realidad el mismo tema que ya ilustré con otras situaciones. ¿Cómo usar lo que podemos aprender de los ecologistas en cuanto a lo biológico en el contexto de la ciudad? Cuando un cierto tipo de conflicto que logra ser más urgente o más grande que nuestras diferencias. Entonces, yo creo que la crisis de la sustentabilidad o la crisis de environmental crisis, ¿no? Del medio ambiente, tiene el potencial de volverse en ciertos momentos más grande que nuestras diferencias. Construir esos puentes que nos permiten entender esos potenciales que son negativos en cierto sentido, pero que pueden llevar a algo positivo porque que nos van a forzar a manejar ciertas cosas. Yo creo que eso es muy importante entenderlo. La ciudad contiene casi todos los grandes proyectos, casi todas esas trayectorias. La ciudad es un black hole. Esa joyita que tiene la nenita, esta botellita, mundos. Nosotros estamos al centro de toda una serie de circuitos, nosotros como ciudad, circuitos, redes, etcétera. ¿Cómo activamos eso como una capacidad con valores positivos? Ahora es un black hole. Lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos. ¿Cómo lo transformamos en algo que se vuelve un espacio de acción, de reconocimiento, de conocimiento, etcétera, a partir del cual se pueden hacer cosas? Bueno, con esos pensamientos un poco, digamos, no sé cómo decirlo, pero yo pienso así, y cuando estamos ahí con mi biólogo y mi ingeniero industrial, así hablamos, porque esos son como maneras de ver. Y yo creo que cuando la mujer de Kenia que se ganó el premio Nobel dijo, vamos a plantar arbolitos, también es como el arito, ¿dónde te lleva, no es cierto? O sea, ese también es una capacidad, creo que la ciudad maximiza esas combinaciones. Bueno, muchas gracias.